Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Castorice y Derek gestionaron juntos varios asuntos relacionados con muertes en Okema. Tras finalmente despedir a un hombre de mediana edad que había fallecido a causa de una enfermedad, Castorice aplaudió y le dijo a Derek: bien, nuestro trabajo ha terminado. ¿A dónde quieres ir ahora? Si no tienes ningún sitio en particular al que quieras ir, ¿qué te parece si volvemos a descansar? Mientras hablaba, echó un vistazo a una pastelería cercana, con la intención de comprarle dulces a Derek. Tras haber presenciado tantas despedidas hoy, entre la vida y la muerte, Derek seguramente no estaría de muy buen humor. Para animarlo, un postre sería una buena opción. Hermana Castorice, yo todavía quiero ir a Castrum Kremnos, dijo Derek, sosteniendo la mano de Castorice. ¿Ir a Castrum Kremnos? Está bien. Castorice sabía que, aunque Derek decía que había huido de Castrum Kremnos, seguía preocupado por ello y quería ir a echar un vistazo. Por cierto, hermana Castorice, ayúdame a encontrar 2 capas. Ocultemos nuestras figuras cuando vayamos. Derek no quería ser visto por esos guerreros de Castrum Kremnos, rodeado y escoltado a la ciudad, solo para que Crateros le trajera una túnica amarilla y le dijera: está empezando a hacer frío, mi señor, póngase una túnica. Él no quería hacerlo. De acuerdo, asintió Castorice. Castorice encontró entonces 2 capas que ocultaban su identidad y la de Derek. Mientras no nos descubran, todo irá bien. Derek y Castorice abandonaron silenciosamente Okema y se dirigieron hacia Castrum Kremnos. Fuera de Castrum Kremnos, muchas tribus ya habían comenzado a reubicarse allí. También había muchos de Okema que simplemente querían ver el revuelo y se dirigían hacia Castrum Kremnos. Mientras caminaban, Derek y Castorice miraron con cierta extrañeza a una figura alta y encapuchada que no estaba lejos de ellos, y que también caminaba hacia Castrum Kremnos. La persona de allí también pareció sorprendida de que otra persona aquí también llevara una capa para ocultar su figura. Los 3 se miraron fijamente durante un momento, luego se acercaron unos a otros. Derek se acercó y echó un vistazo, para luego sonreír al instante. Como era de esperar, aparte de él, solo Midei actuaría con tanto sigilo cerca de Castrum Kremnos. Al oír la risa de Derek, el rostro de Midei no pudo mantener la compostura. Midei dijo irritado: ¿qué hacéis vosotros 2 aquí? ¿Y por qué os escondéis también? Por la misma razón que tú, claro. Al oír las palabras de Derek, Midei resopló y lo ignoró, siguiendo caminando en línea recta. Tras dar unos pasos, Derek llamó a Midei. Hermano Midei, espera un momento, tengo que pedirte un favor. ¿Qué sucede? Aunque su tono seguía siendo áspero, Midei se detuvo. ¿Es que tenéis algún aperitivo o algo así? La hermana Castorice ha trabajado todo el día embalsamadora y ahora tiene un poco de hambre. Me pidió bocadillos. Midei no pudo evitar apretar los dientes. Luego sacó 2 pasteles. Solo 2. Una para cada uno de ustedes. Genial, gracias, hermano Midei, dijo Derek a Midei. Luego llevó los 2 pasteles a Castorice y le ofreció uno como si le presentara un tesoro. Hermana Castorice, aquí tienes, debes tener hambre. Al oír la conversación entre Derek y Midei, Castorice reprimía la risa. Al ver que Derek le ofrecía el pastel, lo tomó rápidamente y empezó a probarlo. Este sabor es realmente muy bueno. Castorice asintió en señal de aprobación. Las habilidades culinarias de Midei eran, sin duda, irreprochables. Derek y Castorice devoraron los pasteles en un par de bocados. En ese instante, Derek alzó la vista y descubrió que Midei no se había marchado, sino que los estaba esperando. Derek y Castorice intercambiaron una mirada y siguieron rápidamente a Midei. Los 3 eran hábiles por naturaleza. Entraron en Castrum Kremnos sin ser descubiertos por nadie. Fuera de Castrum Kremnos, también vieron a la gente de Salsoto, a quienes Derek había rescatado. Fueron los primeros en llegar a Okema y, como es natural, no sentían mucho apego por ella. Ahora que existía Castrum Kremnos, creado por el salvador de su tribu, sin duda se mudarían allí. Eran una tribu que creía fervientemente en los titanes y sus métodos agrícolas eran muy avanzados. Gracias a las técnicas de cultivo de hongos que Derek había descubierto, en cuanto llegaron al pie de Castrum Kremnos, comenzaron a desarrollar todo de forma ordenada. Incluso llegaron a ayudar a otras tribus con la agricultura, enseñándoles técnicas de siembra. Derek, Castorice y Midei se alegraron mucho al ver este resultado. En aquel entonces, nuestros esfuerzos dieron sus frutos, dijo Midei en voz baja.
No fue en vano que se hubiera esforzado tanto, dando tantas vueltas al río Estigia, solo para encontrar alimento adecuado para ellos. Le alegraba no solo que la gente de Salsoto pudiera seguir viviendo sin problemas, sino también que hubieran aprendido a ayudar a los demás, tal como Derrick lo había hecho antes. Derrick dijo: mientras permanezcamos unidos, siempre podremos vencer a todos nuestros enemigos. Los tres siguieron observando un rato más, pero no tenían intención de mostrarse. Derrick y Midei eran demasiado conocidos entre la gente de Salsoto. Si aparecían, solo interferirían con sus labores agrícolas y su producción. Entraron rápidamente en Castrún Kremnos. Claro que no pasaron por la puerta principal. El Castrún Kremnos actual era en su mayoría una ruina. Aún así, era fácil encontrar una abertura para colarse. Dentro del Castrún Kremnos, Derrick y los demás vieron a Crateros liderando a los guerreros de Kremnos en la reconstrucción de las casas. Para poder vivir allí a largo plazo, estaban priorizando la construcción de viviendas. En pocos días, su construcción aquí había tomado forma, al menos hasta el punto en que ya no tenían que acampar al raso. Al mismo tiempo, vieron a un grupo de personas que salían de Castrún Kremnos, delimitando terrenos para la población que cultivaría para Castrún Kremnos y realizando controles de protección y cumplimiento de la normativa. También había personas encargadas de las patrullas. La capacidad defensiva actual de Castrún Kremnos no era muy sólida, por lo que se requerían más patrullas de los guerreros de Kremnos. Y Crateros había hecho un trabajo excelente con estas rutas y la organización de las patrullas. Salvo individuos excepcionalmente fuertes como Derrick o Midei, sería imposible infiltrarse. Crateros se encargó a la perfección de todos los demás asuntos triviales. Derrick y Midei asintieron levemente al ver esto. El profesor es mucho mejor que yo en esto, dijo Midei en voz baja. Entonces es incluso más fuerte que yo, interrumpió Derrick. Midei al menos había liderado a los guerreros de Kremnos y derrocado el régimen de su padre. Él, Derrick, un ermitaño de primera categoría, jamás había sido siquiera representante de clase durante su época escolar, mucho menos había dirigido a otros. Bueno, no es que careciera de experiencia en gestión. Incluso tenía experiencia gestionando una gran galaxia. El problema era que, si traía esa experiencia de gestión aquí, hasta Nanot probablemente le daría un título de gran cielo implicando caos. Al ver esto, Midei y Derrick se sintieron aliviados. Todo en Castrún Kremnos prosperaría. Lo único que debían hacer era intervenir para ayudar en momentos de peligro. Para no perturbar las obras de reconstrucción del Castrún Kremnos, los tres se marcharon en silencio. Poco después de su partida, los guerreros de Castrún Kremnos descubrieron sus huellas. Crateros se apresuró a investigar. Al ver los rastros dejados por Midei, quedó profundamente alarmado y sin palabras. Mideimos, suspiró. Crateros suspiró. Entonces descubrió las huellas ocultas de otras dos personas y reflexionó un momento. Bueno, sin duda es Derrick, no hay duda al respecto. Crateros pensaba que esperar que alguno de ellos liderara Castrún Kremnos era una causa perdida. Ahora solo puedo tener esperanza en el futuro. Afortunadamente, mi cuerpo todavía es bastante resistente, así que aguantar no debería ser un gran problema, pensó. A sus ojos, Castorice y Derrick, herederos de Brisos, pasaban todos los días juntos. Era inevitable que algún día, por accidente, concibieran y dieran a luz a un heredero. Que el descendiente de un semidios de la discordia heredara Castrún Kremnos también sería una buena noticia. O quizás, también sería bueno que su propio príncipe conociera y se enamorara de alguna mujer en Okema. Tras abandonar Castrún Kremnos, Derrick y los demás se quitaron las capas de disfraz. Derrick movió su cuerpo correctamente, estirando músculos y huesos. Entonces Midei le preguntó a Derrick: a continuación, ¿planeas ir a buscar el núcleo de llama de Thanatos, el titán de la muerte? Sí, después de descansar aquí unos días, iremos a buscar el núcleo de llama del titán de la muerte, afirmó Derrick asintiendo con la cabeza. Cada día que pasaba suponía un mayor peligro para Amoreus. Retrasarse era peor que afrontarlo y resolverlo cuanto antes. Al oír a Derrick decir que iba a conseguir el núcleo de llama de Thanatos, Castorice siguió apretando con fuerza la mano de Derrick. Sabía perfectamente que debía existir alguna conexión entre ella y el titán de la muerte. Este viaje para obtener el núcleo de llama del titán de la muerte podría depararle muchas sorpresas. Castorice seguía sintiéndose algo aprensivo. Pero si este es mi destino, no huiré de él. Castorice pensó para sí misma. Midei miró a Derrick y le dijo: entonces, ¿sabes dónde está el inframundo? ¿Sabes cómo llegar al inframundo? Esto, yo tampoco lo sé.
Derek fue entonces quien se dio cuenta del problema. Puede que el momento actual sea, en efecto, insuficiente. Para ir al inframundo, Castorice necesitaba invocar a ese dragón gigante. En la historia, Castorice usó ese método para ir al inframundo. Al mismo tiempo, antes de esto, Castorice también había recurrido a Anaxa para obtener los recuerdos del azote de la ley y así recuperar sus recuerdos del mundo anterior. Y ahora, Triane estaba viva y coleando, Midei no había heredado el núcleo de la discordia y el bando de Anaxa aún no había llegado al punto de la muerte, así que no se arriesgaría fácilmente a enfrentarse a la plaga de la ley. ¿Y si llegaban a la puerta pero no podían entrar? Midei, al ver a Derek tan perplejo, dijo: en cuanto a ir allí, Lady Zipper puede ayudarte. Como semidiosa del titán de las mentiras y la fortuna, puede ir al río Estigia. Sin embargo, no puede llegar a la parte más profunda donde reside el titán de la muerte. Una vez allí, solo podrás explorar por tu cuenta. Derek y Castorice asintieron levemente. Aunque Castorice estaba algo insatisfecho por necesitar la ayuda de Zipper, esta era la mejor opción en ese momento. Midei guardó silencio un instante y luego continuó: si en ese momento necesitas ayuda, puedo encontrarte de otra manera. Aún conozco bastante bien el río Estigia. Derek fue rechazado rotundamente por el inframundo y no pudo entrar. Midei, en cambio, fue arrastrado al inframundo y luego escapó por su cuenta. Midei pensaba que si la muerte de Derek hubiera sido similar a la suya, seguramente ya tendría cierta comprensión del inframundo. Tomó una decisión. Cuando Derek y Castorice cruzaran, él moriría primero, los encontraría a los dos e iría con ellos. Había muerto demasiadas veces. Conocía muy bien ese lugar. Si los tres actuaban juntos, al menos podrían cuidarse mutuamente. Sin embargo, para evitar que su alma se perdiera, no se atrevió a adentrarse demasiado, pudiendo solo guiar a Derek y Castorice por una parte del camino. Olvídalo. Incluso con un cuerpo inmortal, la muerte no es una experiencia muy agradable. Hermano Midei, quédate aquí. Castorice y yo exploraremos por nuestra cuenta. Derek rechazó la propuesta de Midei. Era mejor que él y Castorice hicieran esto solos. Que Midei muriera y corriera por ahí no suponía ningún problema. Pero la situación actual requería adentrarse en lo profundo. Derek también temía que Midei se perdiera allí. Midei asintió levemente. Bien, si se encuentran con algún problema, ustedes dos deberían poder resolverlo luchando. Si no encuentran una salida, regresen a tiempo y podremos pensar en otras rutas. La situación actual era diferente a la del juego. En el juego, Stelly estaba a punto de meterse en problemas, así que, naturalmente, tuvieron que hacer todo lo posible para entrar en el inframundo y obtener la autoridad y el núcleo de fuego del titán de la muerte. Pero en ese momento, la situación de Derek y Castorice no era tan urgente. Si no funcionaba, podían volver y hablarlo más adelante. Midei pensó que este viaje probablemente sería una investigación, y que después de regresar investigarían lentamente otros métodos. Encontraremos la manera. Derek reflexionó un momento y no encontró ninguna forma conveniente de entrar al inframundo. Dado que los métodos elegantes no funcionan, esta vez probemos el método más simple y brutal. Derek pensó para sí mismo. Abre de una patada las puertas del inframundo y grita a Polixia. Polixia, sal rápido, tu hermana y tu cuñado están aquí. En cuanto a la acción en sí, sería como enfrentarse al titán de la discordia en aquel entonces. Ignorar todo lo complicado, simplemente empezar a absorber y absorber la energía del titán de la muerte. Naturalmente, se presentaría una forma de entrar al inframundo. Este método no era muy civilizado, pero siempre fue una manera. Midei miró la expresión de Derek, pensando que probablemente iba a idear otro método simple y brutal. Aunque Derek parecía tierno y gentil, Midei sabía que, cuando Derek se enfrentara a un momento crítico, inconscientemente elegiría el enfoque que requiriera la menor cantidad de esfuerzo mental. Convergir las energías de dos titanes y luego provocar una explosión en su propio cuerpo, ni siquiera un bruto común haría algo así. Castorice entonces tocó suavemente el brazo de Derek. Ella también había adivinado que Derek planeaba hacer una de sus habituales imprudencias. Cuando Derek la miró, ella le dijo: Derek, mi identidad debería estar relacionada con el titán de la muerte. Cuando lleguemos allí, déjame investigar primero. Si eso no funciona, entonces probaremos tu método. Está bien. Derek asintió repetidamente.
Podía ver que, si él no estaba de acuerdo, Castorice tampoco iba a ceder. Al ver que Derek accedía a su petición, Castorice le apretó la mano con más fuerza, muy contenta. Derek sintió que Castorice apretaba más y rápidamente le acarició el brazo con el pulgar, indicándole que aflojara un poco el agarre. Midei, por supuesto, había visto claramente lo que hacían. Al verlos comportarse así, les lanzó a Derek y Castorice una mirada de fastidio y se dio la vuelta para marcharse. El aura empalagosa del amor no le sentaba bien. Al ver marcharse a Midei, Castorice miró a Derek y dijo: «Bueno, Derek, ¿nos vamos nosotros también ahora?» «Está bien». Derek asintió y luego se estiró perezosamente. «Estoy completamente agotada. Cuando regrese, primero necesito dormir bien». «Derek, eso no servirá», Castorice negó levemente con la cabeza. «¿Eh? ¿Qué pasa?» Al ver la reacción de Castorice, Derek pareció desconcertado. Castorice señaló el estómago de Derek y le dijo: «Desde hoy hasta ahora, solo has comido ese pequeño trozo de postre de casa de Midei. Tu estómago está vacío. Aunque quieras dormir, primero tienes que comer hasta saciarte». Aunque sabía que, con el estado físico actual de Derek, no comer no tendría ninguna consecuencia, Castorice simplemente no podía sentirse tranquila. «Está bien. Así pues, de regreso, Castorice llevó a Derek a otra comida suntuosa. Y mientras caminaban, también le entregó a Derek una bolsa de monedas Lien. «Hermana Castorice, ¿qué estás haciendo?» «Esta es la recompensa que te mereces», le explicó Castorice a Derek. «Por los ingresos de hoy, trabajaste conmigo como embalsamador, así que el pago debe dividirse a partes iguales». Solo después de que Derek supo el origen de ese dinero, lo aceptó. Al ver a Derek aceptar el dinero, Castorice sonrió. El dinero que le había dado a Derek era más de lo que ella había ganado. Simplemente había notado que Derek no llevaba dinero encima y temía que viera algo que deseara pero que no pudiera comprar por falta de fondos. Derek y Castorice regresaron a casa. De regreso, Castorice seguía preguntándole a Derek a qué hora debían partir hacia el inframundo. «Esperemos unos días más. Daremos una vuelta por Okema y descansaremos como es debido», dijo Derek a Castorice tras pensarlo un poco. De acuerdo». Castorice sonrió y asintió. De vuelta en casa, Derek se dejó caer de nuevo en su pequeña cama como si no tuviera huesos. A Castorice le hacía gracia que siempre volviera así. Luego, ella también se acostó en su pequeña cama, e imitando a Derek, también estiró el cuerpo, adoptando una postura relajada. Tras hacer esto, Castorice sintió una mirada sobre ella. Al darse cuenta de que era Derek, se sonrojó intensamente. Solo entonces Castorice se dio cuenta de lo seductoras que habían sido sus acciones. Castorice entonces se acurrucó tímidamente, pero se giró de lado para mirar a Derek. Derek también miró hacia atrás a Castorice. Los dos se miraron, y en ese estado de paz, Castorice se quedó dormido. Estaba profundamente dormida. Derek también había planeado dormir, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, sintió que algo sucedía con su segundo clon. Parecía que Erta estaba a punto de comenzar sus experimentos. Cambiemos entonces de perspectiva y echemos un vistazo. Con suerte, el cuerpo de mi clon será lo suficientemente misterioso como para que Erta no pueda descifrarlo, y entonces invocará a Ruanmei. Derek cambió su perspectiva al segundo clon. En ese instante, sonó una notificación en la puerta de la habitación donde se encontraba el segundo clon. Derek vio entrar a Erta, Himeko y Stellie. Un momento, ¿qué hace Stellie aquí? La capacidad de investigación de Stellie era la misma que la de Derek. Nula. ¿Qué podía hacer allí? Derek estaba reflexionando, mientras Stellie seguía haciendo un último esfuerzo por salvar a su amigo. «Oye, amigo, Erta te cortó el brazo en pedazos. ¿No tienes miedo?», le susurró al clon número 2. El clon número 2 permaneció inmóvil. «Stellie, gracias por tu amabilidad, pero ahora mismo necesito urgentemente que me diseccionen para experimentos. Por ahora, mantente al margen. Después de resolver el asunto de Semuros y convertirme en emanadora, si necesitas ayuda, sin duda vendré a ayudarte». Al ver que el clon número 2 permanecía inmóvil, Stellie negó con la cabeza con gran pesar, luego se quedó de pie junto a él, observando a Erta prepararse para llevárselo para realizar experimentos. «Túmbate en la cama y no te muevas», le dijo Erta al clon número 2 de Derek. Derek inmediatamente hizo que el clon obedeciera. Poco después, dos investigadores corpulentos entraron en la habitación, agarraron la cabecera y los pies de la cama del clon número 2 y se dirigieron al laboratorio. Mientras yacía en la cama esperando a ser llevada al laboratorio, la segunda clon de Derek también escuchó la conversación entre Erta y Himeko. «Respecto a esta criatura, no tengo absolutamente ningún dato al respecto.
Señorita Himeko, ¿y los datos del expreso astral? ¿Tampoco hay información alguna sobre esta criatura? Sí, ninguna en absoluto. Danen y yo ya hemos consultado la base de datos del Express y tampoco hemos encontrado ninguna existencia de tal criatura. Esto es verdaderamente misterioso. Parece que tendré que realizar un examen exhaustivo más tarde. La camilla llegó al laboratorio y el segundo clon de Derek fue colocado sobre la mesa de operaciones. Ahora, primero comprobemos su capacidad regenerativa. Erta tomó un bisturí láser y comenzó a cortar el brazo del clon número 2. Stellie observaba desde un lado, tocándose involuntariamente el brazo. Afortunadamente, elegí abordar el expreso astral, murmuró Stellie para sí misma. El Stellaron en su cuerpo era mucho más importante que la energía en el cuerpo de su compañero grafitero. Si Erta se desatara y la investigara a fondo, probablemente la diseccionarían aún más miserablemente. Erta y Himeko no tuvieron tiempo de prestar atención a Stellie. En cambio, centraron toda su atención en el clon número 2 de Derek, queriendo comprobar cuán formidable era su capacidad regenerativa. El brazo se recuperó poco a poco. Una vez que terminó de recuperarse, Erta no pudo evitar fruncir el ceño. Esta vez, 10 minutos y 11 segundos. Comparado con el poder de la bendición de la abundancia, el ritmo de recuperación es mucho más lento. Sin embargo, según las imágenes de vigilancia de la plataforma en la estación espacial, su tiempo de recuperación total tras ser desintegrado también fue de unos 10 minutos. Este tipo de recuperación no se corresponde del todo con el poder de la abundancia. Para comprender específicamente la energía corporal de este individuo, es necesario un análisis más profundo de sus tejidos. Erta murmuró para sí misma. Himeko le recordó a Erta desde un lado. Señora Erta, el tejido que cortó. Erta examinó el tejido cortado del clon número 2 y descubrió que estaba desapareciendo poco a poco. En esos 10 minutos, el tejido seccionado del clon número 2 de Derek había desaparecido casi por completo. Parecía que el clon número 2 de Derek, al igual que el clon número 1, desaparecería rápidamente incluso si solo se obtenía una parte de su cuerpo, sin dejar rastro. Incluso hace esto, dijo Erta, tomando rápidamente varios instrumentos de investigación y acercándose al clon número 2 de Derek. Erta aún estaba en su forma de marioneta, y sostener esos instrumentos parecía demasiado, dificultando sus movimientos. Erta miró a Himeko y le dijo: Himeko, ayúdame a conseguir algunos instrumentos de experimentación. Le cortaré rápidamente el tejido a este sujeto y tú podrás ayudarme a investigarlo. De acuerdo, dijo Himeko, cooperando de inmediato con Erta y tomando varios instrumentos de su mano. Erta tomó el bisturí y, una vez más, cortó un trozo de tejido del clon número 2 de Derek, preparándose para analizarlo. Himeko observaba desde un lado, tomando rápidamente un instrumento y colocándolo sobre el tejido. Gracias a la cooperación de Himeko, las acciones de investigación de Erta se aceleraron considerablemente. Sin embargo, al observar los resultados de la investigación del tejido seccionado, mostró un tono de desconcierto. ¿Cómo puede ser esto? Sí, es bueno si no puedes resolverlo. Al ver la expresión de desconcierto de Erta, Derek se sintió emocionado por dentro. Si ni siquiera Erta lo comprendía, entonces, en el campo de la biología, la única más fuerte que ella era Ruanmei. Cuando Ruanmei llegara, él podría esperar tranquilamente a que ella le realizara diversas modificaciones. Señora Erta, ¿ha descubierto algo? Preguntó Himeko desde un lado. El tejido de esta criatura contiene muchos componentes de bestias ancestrales, respondió Erta a Himeko. ¿Bestias ancestrales? ¿También está relacionado con bestias ancestrales? Stellie señaló con asombro al clon número 2 de Derek. Sí, al igual que la bestia del juicio final que encontraste entonces, su cuerpo contiene componentes de bestias crepusculares. Y a diferencia de la bestia del juicio final, que utiliza restos de bestias crepusculares como materia prima, ella misma puede considerarse una bestia ancestral viviente. Su origen, ahora tengo aún más curiosidad. Al hablar de esto, Erta sintió cierto pesar. Esta criatura oscura no podía hablar, lo que dificultaba expresar sus intenciones. Además, había llegado acompañada de la Legión de Antimateria, y sus miembros tampoco podían explicar el origen de este monstruo. Por otro lado, al oír a Erta decir eso, Derek se quedó atónito. Mi clon está emparentado con las bestias ancestrales, pero no de la misma forma que los restos recompuestos de la bestia del juicio final. Debes saber que las bestias ancestrales son criaturas colosales que vagaban por el universo incluso cuando los eones no estaban activos. ¿Qué ocurre exactamente con mi clon para que se le considere una bestia ancestral?
Un momento, las bestias ancestrales del universo no están extintas. Ese eón de la voracidad, Ouroboros, es una auténtica bestia crepuscular. Tras llegar a este mundo y despertar mi habilidad de clonación, mis clones también adquirieron la capacidad de devorar. En ocasiones he bromeado sobre si mis clones seguían la senda de la voracidad. Y ahora resulta que mis clones también tienen genes de bestias ancestrales. Por Dios, esta relación con el león de la voracidad se está volviendo cada vez más profunda. Ese tipo no es un delincuente cualquiera. Meterse con él no es buena idea. Derek pensó para sí mismo. Y en ese momento, Erta miró el tejido corporal que volvía a desaparecer y también negó con la cabeza. El tejido extraído de esta criatura solo puede conservarse durante estos pocos segundos. No puedo investigar a fondo para obtener más información sobre ella. Entonces, Erta, ¿qué piensas hacer con nosotros? Quiero decir, ¿con eso? Preguntó Stelly a Erta desde un lado. Planeo entregárselo a Ruanmei. En lo que respecta a problemas biológicos, ella es la más capacitada. Al oír las palabras de Erta, Derek casi quiso saltar de alegría. Por fin, una conexión con Ruanmei. ¿Ruanmei? En el rostro de Stelly apareció una expresión de desconcierto, mostrando su desconocimiento de esa persona. La señora Ruanmei es la miembro 81 de la Sociedad de Genios, una experta en el campo de las ciencias de la vida, explicó Himeko a Stelly desde un lado. Oh, Stelly asintió. Erta miró a Stelly y le dijo: Stelly, ¿qué tal si tu expreso astral no se apresura a partir? Cuando llegue, también podrá echar un vistazo a tu estado. Quizás tenga otras ideas. Mejor paso, dijo Stelly, tragando saliva y luego sacudiendo la cabeza repentinamente. Antes de venir para el experimento, March 7th le había informado detalladamente sobre los miembros de la Sociedad de Genios. Según March, Erta era considerada una de las científicas más íntegras y humanas entre ellas. Sin embargo, hoy, en cuanto estuvo sobre la mesa de operaciones, arrojó a su compañera sobre ella y comenzó a diseccionarla. Si se tratara de alguien aún menos escrupuloso que Erta, Stelly ni siquiera se atrevía a imaginar lo que sucedería. Mis brazos y piernas tan delgados no pueden soportar experimentos. Stelly miró hacia Himeko y las demás que estaban a un lado. Señorita Himeko, lléveme rápido. Aunque el expreso no tenga suficiente energía, puedo cargar el expreso astral y correr. Derek, por su parte, controlaba al clon número 2 para que permaneciera inmóvil, con total tranquilidad. Principalmente porque no podía hablar. De lo contrario, le habría dicho con entusiasmo a Erta: dile rápido a Ruanmei, no puedo esperar más aquí. Ya no había nada más con lo que experimentar. Era mejor dejar la investigación restante para cuando llegara Ruanmei. Cabe mencionar que Erta también contaba con investigadores en el campo de las ciencias biológicas en la estación espacial. Tras obtener el consentimiento del clon número 2, permitió que otros investigadores lo diseccionaran por completo. Por cierto, la forma que tenía Erta de pedir consentimiento era preguntar si el clon número 2 se negaría. Mientras no pronunciara palabras de rechazo, se consideraba consentimiento. Al ver esto, Stelly se sintió aún más decidida a huir lo antes posible. ¿Incluso te metes con un monstruo como mi amigo, que ni siquiera puede hablar? Eres demasiado cruel. Y amigo, te están abriendo el pecho. Aunque no sangres, no tienes por qué oponer resistencia alguna, ni siquiera cruzar las piernas como si lo estuvieras disfrutando. ¿Acaso eres el legendario masoquista? ¿Pero acaso ese rasgo no se encuentra normalmente solo entre los humanos? ¿Se ha extendido ahora a los monstruos? Aunque no sientas dolor, no puedes ser tan excéntrico. Derek se sentía extraño, no precisamente por estar allí tumbado siendo diseccionado. Simplemente anticipaba el placer que le esperaba tras la llegada de Ruanmei. La señorita Ruanmei es una persona maravillosa. Seguro que en cuanto tenga oportunidad me inyectará genes de bestias ancestrales u otros genes de monstruos. Después, me hará otras cirugías menores similares, como radiación, modificaciones, etc. Por cierto, verás, mi apariencia es mucho más duradera que la de esos bichos. Puedes realizar tu experimento para el emanador de propagación también en mi clon. Ya sois científicos experimentados. No podéis estar tan atados a las formalidades. Un emanador de propagación no tiene por qué ser un bicho.
Alguien como yo también puede funcionar. Si realmente no funciona, también puedes modificar mi clon para que parezca un error. Stelle no pudo soportar más aquella escena tan estimulante y simplemente se dio la vuelta y se marchó con Himeko. En cuanto al segundo clon de Derek, después de ser diseccionado por los investigadores durante un tiempo y no encontrar ningún progreso adicional, simplemente fue devuelto a la habitación de donde provenía. Tras regresar a la habitación, incluso se preparó un suntuoso banquete para el segundo clon de Derek. Permitir que Derek controle al clon número 2 para que se dé un festín. No esperaba que mi clon comiera incluso mejor que mi cuerpo principal. Desafortunadamente, en lo que respecta al gusto, mi clon no puede transmitir la sensación a mi cuerpo principal. Derek pensó para sí mismo mientras controlaba a su clon para que comiera vorazmente. Okema, o mejor dicho, todo el ánforo, tenía un grave problema: la escasez de recursos. Ni siquiera una mujer adinerada como Castorice, que había acumulado una fortuna desconocida, podía comprar mucha comida exquisita. Pero aquí, en la estación espacial Erta, gracias a Asta, esa pequeña mujer rica, y a la tecnología logística de la Corporación de la Paz Interastral, a la estación espacial Erta ciertamente no le faltaban recursos. Derek simplemente estaba controlando a su clon para que tomara una gran comida y recuperara energías. Mientras tanto, después de que Erta regresó a su oficina, abrió inmediatamente una línea de comunicación. Pronto, la imagen de una mujer gentil y hermosa con un kipao apareció ante Erta. «Oh, Erta, ¿necesitas ponerte en contacto conmigo en algo?» Los labios de Ruan Mei se movieron ligeramente, su suave voz expresando su curiosidad por la llamada de Erta. «Una criatura especial ha aparecido a mi lado. Pensé que podría interesarte. Su cuerpo está compuesto de bestias ancestrales, un organismo vivo con genes de bestias ancestrales, y posee la inmortalidad. Me pregunto si te interesa», dijo Erta a Ruan Mei. Los ojos de Ruan Mei se alzaron ligeramente. En efecto, semejante criatura me resulta muy atractiva. Casualmente, mi experimento en vuestra estación espacial también debería avanzar a la siguiente fase. Iré a vuestra disposición lo antes posible. Sus palabras seguían siendo suaves y distantes, pero Erta, que la conocía bien, sabía que Ruan Mei ya estaba muy interesada. Probablemente no tardaría mucho en llegar a la estación espacial. Ella también podría ayudarla a estudiar la situación de esa criatura oscura. Como investigadora, su mayor característica era la curiosidad. Incluso si no era su campo de especialización, Erta también quería saber la verdad. Era imposible que Ruan Mei viniera inmediatamente después de recibir la llamada de Erta, por lo que durante el siguiente periodo, el segundo clon de Derek no tuvo nada que hacer. De igual modo, su cuerpo principal se encontraba en la misma situación. Sin nada que hacer, o bien iba al Palacio de Mármol a relajarse en las aguas termales, o acompañaba a Castorice a realizar labores de embalsamador, y ocasionalmente acudía al mercado de mármol para ayudar a los comerciantes. Sobre todo cuando se trataba de cuidar a los hijos de los clientes. Esos niños pequeños, especialmente las niñas, eran naturalmente muy obedientes al apuesto de Derek. Castorice acababa de regresar y vio a Derek observando a un grupo de niños de 3 o 4 años. Al ver regresar a Castorice, Derek les dijo a los niños: «Muy bien, vuestros padres deberían estar cerrando sus puestos pronto. Dad prisa, volved a casa, es hora de comer». «De acuerdo». Aunque los niños pequeños estaban algo decepcionados, obedecieron a Derek y se dirigieron a sus casas. Sin embargo, algunas niñas miraban a Castorice con reverencia. «¿Les he ofendido?», preguntó Castorice a Derek, desconcertado, después de que se marcharan. «Esos pequeños, todos decían que querían casarse conmigo cuando fueran mayores. Ahora que te ven, naturalmente te ven como un rival amoroso», respondió Derek con una sonrisa. Castorice tampoco pudo evitar reírse a carcajadas. Desde luego, no sentiría celos de los niños pequeños. Esas palabras eran demasiado normales para ella. La única persona que podía ponerla celosa era Zipper. «Excelencia, ¿qué le trae por aquí?». Justo cuando Castorice pensaba esto, vio a una persona de figura esbelta y piernas curvilíneas que se acercaba a ella y a Derek. Sintiendo celos, pronunció el nombre de Zipper palabra por palabra. «He venido a ver a Derrio, por supuesto», dijo Zipper, que llevaba un montón de ingredientes preparados. Dirigiéndose a Derek y Castorice: «Acabo de saquear toda la fortuna del titán del engaño y he venido a compartir esta alegría con Derrio. Claro que también estoy aquí para evitar que me causes algún desastre. No me interesa la comida de su subordinado. ¿Hay algo más aparte de esto?». Castorice no tenía una expresión agradable para Zipper. «Por supuesto que sí», dijo Zipper mirando a Castorice.
Vine a buscarlos con respecto a su viaje a Estigia. La modista está algo preocupada por sus preparativos y quiere saber cuándo planean ir allí a reconocer el terreno. Claro que no los está presionando. Simplemente necesita prepararse con antelación. Tiene que elaborar planes de contingencia para todos los posibles desenlaces de su viaje al inframundo. Estixia, una ciudad-estado situada en el límite del continente de Amoreus, fue en su día una nación que veneraba al reino de Aithem. Al mismo tiempo, también fue el lugar donde la muerte descendió por primera vez. Ya había anochecido. Derek y Castorice se dirigían allí, también para encontrar un camino al inframundo desde ese lugar. Dijo Castorice, asintiendo levemente. Luego, giró la cabeza para mirar a Derek, con los ojos llenos de una expresión inquisitiva. Derek, ¿cuándo crees que es un buen momento para irnos? Estoy listo y puedo partir en cualquier momento. Estos pocos días de tranquila convivencia con Derek ya habían satisfecho a Castorice. Aunque disfrutaba de esta paz, sabía que toda Okema seguía amenazada. Si podía contribuir cuanto antes a avivar las brasas del viaje de la persecución de la llama, mejor no demorarse demasiado. Los recuerdos de aquellos días ya eran maravillosos. Incluso si se enfrentaba a peligros reales u otras situaciones difíciles, Castorice se sentía satisfecha. Derek cerró los ojos y pensó un momento, luego los abrió y dijo lentamente: Hermana Castorice, si es posible, me gustaría partir hacia allá mañana. No podía demorarlo más. Derek sentía que si permanecía inactivo durante demasiado tiempo, su espíritu de lucha se disiparía. Está bien. Castorice asintió levemente. Aparte, Zipper hizo un puchero y les dijo a los dos: muy bien, no se preocupen por el peligro. ¿Cómo piensan encontrar el inframundo al primer intento? Creo que necesitaremos al menos un par de intentos antes de dar con él. La primera vez que vayamos, familiaricémonos con el entorno. Dicho esto, Zipper incluso hinchó el pecho de forma adorable. Les dijo a Derek y Castorice: además, ¿acaso no estoy yo todavía? Incluso si realmente corren peligro, puedo llevarlos conmigo y huir. Y si no puedo, en el peor de los casos, volveré a Okema y buscaré a Trivie y a los demás para que abran una puerta y los ayuden a escapar. En resumen, no se preocupen por el peligro. Tenemos muchas maneras de escapar de aquí. Al oírla decir esto, Castorice se sintió mucho más aliviada. Le preguntó a Zipper: entonces, ¿estarás con nosotros todo el tiempo durante esta operación? Claro que no, dijo Zipper, negando con la cabeza. No soy de las que destacan en el combate cuerpo a cuerpo. Yo, simplemente, me esconderé. Te dejaré una señal más tarde. Cuando necesites retirarte, vendré a buscarte. Aunque realmente deseaba vivir una aventura juntos, Zipper era muy cautelosa, preocupada de que si los tres se encontraban juntos y aparecía repentinamente un enemigo, este los aniquilaría a los tres. Eso también está bien. Castorice desde luego no quería que Zipper arruinara su momento a solas con Derek, y hacerlo de esta manera era, sin duda, la más segura. Bueno, no hablemos tanto. Comamos primero, dijo Zipper, sosteniendo la comida hacia Castorice y Derek. Vale. Aunque sentía celos de Zipper, ante la inminente partida, Castorice no quiso detenerlos. Sin embargo, durante la comida, Castorice tomó discretamente la mano de Derek, haciéndolo sentarse a su lado. Tales cosas también eran muy normales. Zipper observaba, con una leve mueca en la comisura de los labios. Bajo la mesa, deseaba extender el pie en secreto para provocar a Derek. Justo cuando lo hizo, el pie de Castorice se interpuso, bloqueándole el paso. Al ver esto, Zipper no tuvo más remedio que retirar el pie con resentimiento. Zipper terminó rápidamente su comida. Antes de que Castorice y Derek pudieran reaccionar, se abalanzó sobre la pequeña cama de Derek. Derek le preguntó: Zipper, ¿qué estás haciendo? Nos vamos mañana. ¿Qué tiene de malo que descanse tranquilamente aquí? Zipper incluso se dio la vuelta hábilmente en la cama individual, haciendo un gesto provocativo hacia Castorice. Castorice observó las acciones de Zipper, pensó por un momento, luego se inclinó cerca del oído de Derek y le susurró unas palabras. La expresión de Derek parecía un poco antinatural, pero asintió. Luego, los dos se acostaron juntos en la cama de Castorice. Oigan, ustedes dos, esto no está bien. Al ver esto, Zipper se puso como un gato al que se le erizó el pelo. Solo hay una cama, así que, naturalmente, tenemos que dormir juntos, dijo Castorice con una sonrisa. Si su excelencia Zipper considera que no es correcto, puede intercambiar lugares con Derek. Zipper no dijo nada y le dio la espalda. Castorice, espera. Si Derrio consigue el núcleo de fuego del titán de la muerte, sin duda solucionará el problema de tu cuerpo.
Cuando ya no puedas matar con solo tocar a otros, me vengaré de lo sucedido hoy. Al ver a Zipper de esa manera, una sonrisa victoriosa apareció en los labios de Castorice. Miró a Derek y le dijo en voz baja: duerme. Mañana todavía hay batalla. Sin embargo, ahora que Derek era más alto, la cama pequeña se les quedaba algo pequeña. Los dos estaban ahora aún más apretados. Abrazando con fuerza, Derek sintió que la temperatura en todo el espacio aumentaba. Tenía la garganta tan reseca como si no hubiera bebido agua durante días en un vasto desierto. No, necesito distraerme un poco. Derek cambió rápidamente a la perspectiva de su clon. Recortó su visión al primer clon. En ese momento, el primer clon se encontraba en Jamusópolis. Ahora debía dirigirse hacia las cercanías de Styxia. Aunque nadie, excepto Zipper, conocía la ubicación exacta de Styxia, aún se podía encontrar la zona general. Cuando llegara a Styxia, haría que el clon viniera inmediatamente mediante inducción. Para que el cuerpo principal de Derek pudiera aceptar energía, necesitaba dejar que el clon consumiera algo primero. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Derek tardó toda la noche en conseguir que su avatar avanzara lo máximo posible hacia Styxia. Finalmente, después de perder su orientación, hizo que detuviera temporalmente sus movimientos, preparándose para permanecer allí inactivo hasta que su cuerpo principal pasara y confirmara las coordenadas de Styxia. Tras detenerse, Derek volvió a dirigir su mirada hacia sí mismo. Cuando recuperó la visión por completo, Derek sintió que su respiración se aceleraba. Debido a la estrechez de la cama, él y Castorice estaban cara a cara, y Derek podía sentir claramente la punta de su nariz rozando la de Castorice. Derek. Castorice murmuró, apretando con más fuerza la cintura de Derek. Su pantorrilla se elevó ligeramente, apoyándose en la de Derek, y el calor de su pie se transmitió a través de la media de seda blanca hasta su pierna. Su pequeño pie se arqueó como una luna creciente, rozando suavemente su pantorrilla. Derek sintió como si una pluma le hubiera rozado el corazón. Una sensación de picor le invadió al instante. Derek sintió que su temperatura corporal aumentaba considerablemente. Tener un cuerpo demasiado bueno no siempre es algo bueno, maldijo Derek para sus adentros mientras sentía que su cuerpo reaccionaba involuntariamente. Incluso en su estado juvenil actual, su desarrollo se consideraba excelente en comparación con el de los adultos. Ahora, con su físico en pleno crecimiento, su desarrollo progresaba de manera coordinada en todo su cuerpo. Si sigo creciendo, el físico de un heredero de Grisos debería ser bastante bueno, ¿verdad? Derek pensó para sí mismo. Preocupado por despertar a Castorice, Derek rápidamente llenó su mente con toda clase de pensamientos aleatorios. Desde la situación de los herederos de Grisos, pasando por la trama de Jarilo VI, y luego la prisión fantasma Hinderi en Xianzhou. Había repasado mentalmente casi todos los argumentos que conocía. Luego, Derek comenzó a reflexionar sobre la apariencia de los distintos eones, sus facciones e incluso sus relaciones de amor-odio. Hacia el final, incluso comenzó a contemplar el Big Bang. En consecuencia, durante ese supuesto tiempo de sueño, Derek no había pegado ojo. Cuando Castorice despertó al día siguiente, miró a Derek, mentalmente exhausto, con una expresión de desconcierto en los ojos. ¿Tú, qué te ha pasado? No es nada. Solo pensar en ir a Estigia más tarde me emociona un poco, respondió Derek a Castorice con un bostezo. Dada su constitución, incluso sin dormir, no debería haberse visto tan afectado. El problema era que Derek había pasado toda la noche esforzándose por pensar en otras cosas. Esa noche le había resultado más agotadora que una noche entera de investigación. ¿Ah, sí? En ese instante, Zipper se puso de pie. Cruzó sus piernas blancas como la nieve, con los pies perfectamente torneados apuntando hacia ella, como si quisiera estirarlos hacia Derek y Castorice. Castorice, profundamente dormida, no se había percatado. Pero Zipper, como ladrona fantasma legendaria, tenía una vista muy aguda. Había visto la reacción física de Derek con total claridad. ¿Entonces quieres descansar un poco más? Castorice miró a Zipper y luego le preguntó a Derek con preocupación. No hace falta, me recuperaré después de caminar un poco. Parece que tengo la energía de 2 titanes dentro de mí. Puedo recuperarme sin dormir, dijo Derek, negando con la cabeza. Muy bien, demos un breve paseo por Okema y luego nos dirigiremos a Styxia, dijo Castorice tras pensarlo un momento. Derek estuvo de acuerdo con la idea de Castorice. Voy a preparar el desayuno. Castorice se levantó para preparar la comida. Zipper se estaba poniendo los zapatos.
Al ver que Castorice ya había ido a la cocina, un brillo travieso apareció en sus ojos. No esperaba que el joven se desarrollara tan bien. HMPH, Derek apartó la mirada con expresión forzada. No esperaba que Zipper se hubiera percatado de su estado la noche anterior. Al ver su rostro tímido y esquivo, Zipper soltó una risita burlona. Aprovechando que Derek estaba distraído, le pellizcó la mejilla. La expresión de Derek en ese momento era bastante divertida de pellizcar. Si absorbe más energía titánica, podría volver a crecer. Para entonces, quizá ya no sea apropiado pellizcarle la mejilla. Mientras aún la tenga adorable, debería darle un par de buenos pellizcos, pensó Zipper. Sin embargo, este Derek no era el mismo que cuando se conocieron. Poseyendo el coreflame de Nikador, su velocidad no podía igualar la de Zipper, pero sus habilidades marciales eran muy superiores. Aunque le pellizcaron la mejilla, Derek reaccionó a tiempo, extendiendo la mano para bloquearla, y luego, con un gesto similar, le devolvió el pellizco a Zipper. Zipper no esperaba que Derek se defendiera y estaba a punto de hacer algo más, pero en ese momento, Derek se levantó rápidamente de la cama y fue a la cocina. Zipper vio a Castorice mirándola con furia. De acuerdo, pierdo. Zipper se encogió de hombros y admitió la derrota. Ya estoy llena, vámonos. Después de comer, Zipper se palmeó el estómago y les dijo a Derek y Castorice: bueno. Derek y Castorice asintieron. Antes de irse, Derek cerró la puerta con llave. En ese preciso instante apareció Xerxes en la puerta, miró a Derek y a Castorice y les dijo: ¿se marchan? Sí, nos estamos preparando para ir a Estigia, asintió Derek afirmativamente. Espero que regreses pronto. Mi núcleo de llama titán aún necesita que lo heredes, dijo Xerxes a Derek. Oye, la próxima vez debería ser mi turno, gruñó Zipper, insatisfecho. Volveré lo antes posible, aseguró Derek a Xerxes, mientras la infundía con un flujo de la energía del titán de la razón. Este viaje duraría al menos unos días. Si no la infundía con parte de la energía del titán de la razón, ¿qué pasaría si la energía de Xerxes era insuficiente para cuando regresara? Xerxes asintió levemente. Tras despedirse de Xerxes, Derek y los demás continuaron hacia las afueras de Okema. En el mercado de mármol, saludó a los mercaderes. Derek, ¿te vas otra vez? Sí, por algunos asuntos relacionados con el viaje de Flamechase, estaré ausente unos días. Que tengas un buen viaje. Un tío cogió fruta que vendía y se la dio a Derek. Toma, para que la prueben Lady Castorice, Lady Zipper y tú. Gracias, tío. Gracias, tío, dijo Zipper, tomando una fruta de la mano de Derek y expresando también su agradecimiento. Gracias, dijo Castorice en voz baja. Comparado con que ustedes cuiden de Okema, lo que hacemos es insignificante, dijo el frutero agitando rápidamente la mano. No digas eso. Sin todos, la travesía de la llama no podría continuar en absoluto, dijo Derek, algo avergonzado. No hay nada de qué avergonzarse. Derek, si terminamos lo que tenemos que hacer antes, esa será la mejor manera de pagarles a los tíos, dijo Zipper, dándole una palmada en el hombro a Derek. ¿De verdad estás siendo tan proactivo? Derek no estaba acostumbrado a oír a Zipper hablar de forma tan positiva. Por supuesto. Esta vez se trata principalmente de tu asunto, no del mío, así que, naturalmente, estaré entusiasmada, dijo Zipper, hinchando el pecho con orgullo. En realidad, no debería tener ninguna expectativa puesta en ella. Derek pensó para sí mismo, mirando a Zipper de esa manera. Después, los tres salieron de la ciudad de Okema. Al marcharse, vieron a algunas bestias de la tierra. Castorice las observó con un destello de expectación en los ojos. Derek sabía lo que ella estaba pensando, le apretó la mano y le dijo: no te preocupes, cuando regresemos sanos y salvos, sin duda encontraré la manera de quitarte la maldición de encima. En ese momento, seguro que podrás alimentar a las bestias de la tierra con tus propias manos. Te creo. Al oír las palabras de Derek, Castorice asintió levemente. Muy bien, dejemos las despedidas para otro momento. Los enviaré primero a Estigia, dijo Zipper, dando una palmada a Castorice y Derek. Zipper dirigió la operación. Luego, Derek, tú sujeta a Castorice y después yo te sujetaré a ti. Así podremos llegar todos a Estigia en un solo viaje. Recuerda sujetar bien a Castorice. Si se cae a mitad de camino, las cosas se complicarán. Lo sé. Derek asintió afirmativamente. Castorice confiaba plenamente en Derek. Al oír el plan de Zipper, extendió la mano de inmediato para abrazar los hombros de Derek. Al mismo tiempo, flexionó ligeramente las rodillas, permitiendo que Derek la alzara suavemente en brazos. Derek levantó a Castorice.
Solo un pensamiento ocupaba su mente. A partir de ahora, los papeles se invierten. En el futuro, siempre será él quien lleve a Castorice en brazos, no Castorice quien lo lleve a él. Y tras absorber la energía del titán de la muerte esta vez, mi cuerpo probablemente volverá a crecer. Para entonces, al menos con un físico más masculino, podré hacer más. En la mente de Derek, algunos recuerdos de juegos de chicas se volvieron cada vez más vívidos. «Nos vamos», exclamó Zipper en ese momento. Entonces se inclinó ligeramente, extendió la mano para agarrar los muslos de Derek y lo levantó junto con Castorice. Su hombro se apoyó contra la espalda de Derek. Lanzando una moneda al cielo, se impulsó con los pies y comenzó a cargar. Zipper se transformó en un destello de luz. Derek sintió que se movía a gran velocidad. Aunque ya lo había experimentado una vez, bueno, contando la vez que estuvo inconsciente, esta tercera vez aún le resultaba extraña. Al mismo tiempo, tenía que sujetar a Castorice con fuerza, impidiendo que se le escapara de los brazos. En un abrir y cerrar de ojos, la carga terminó. Derek, Castorice y Zipper aparecieron en un muelle ruinoso junto al mar. Mirando a lo lejos, vieron una ciudad gigante y abandonada. Era innumerables veces más grande de lo que se mostraba en el juego. Esto no fue ninguna sorpresa. Antes de la llegada de la muerte, Styxia era una famosa ciudad-estado costera con una población considerable. Ahora, solo quedaban ruinas de murallas y edificios. Junto con la inmensidad del océano, Derek y los demás sintieron que el lugar era aún más lúgubre. Vosotros dos id a explorar. Yo me esconderé cerca. Si ocurre algo, enviadme una señal. Zipper le entregó a Derek un dispositivo de señales. Bueno. Derek asintió. Zipper se dio la vuelta y desapareció. Derek miró a Castorice. Vamos, Castorice. Vamos a explorar la ciudad. La marea subía sin cesar, estrellándose contra la ciudad en ruinas, golpeando la costa y levantando chorros de agua. Derek y Castorice entraron de la mano en Stygia. No tardaron en llegar a la puerta de la ciudad desde el muelle. En el camino, se toparon con algunas criaturas de la marea negra dispersas. Al verlas, Derek simplemente agitó la mano y las eliminó. Pensar que la influencia de la marea negra pudiera llegar hasta aquí. La expresión de Castorice se ensombreció al ver la situación. La influencia de la marea negra iba en aumento, y la crisis en Amoreus se agravaba día a día. Que llegue donde quiera. Aunque ocupe todo Amoreus, los iremos eliminando uno por uno, dijo Derek a Castorice mientras abatía a una criatura de la marea negra. Sí, así es. Castorice imitó sus acciones, blandiendo su guadaña para eliminar a otra criatura de la marea negra. Las criaturas de la marea negra ya no suponían una gran amenaza para Derek y Castorice. Pronto, el camino desde el muelle hasta la puerta de la ciudad de Styxia quedó libre de ellas. Derek incluso realizaba varias tareas a la vez. Mientras atacaba a las criaturas de la marea negra, también controlaba a su avatar, instándolo a avanzar rápidamente hacia Styxia. Ahora que su cuerpo principal había confirmado la ubicación, el avatar N1 no tardaría en llegar. Castorice y Derek caminaron hacia la entrada de Styxia. Contemplando la oscura y destartalada puerta, Castorice no pudo evitar presionarse la frente, con expresión pensativa. ¿Este lugar, por qué tengo una sensación familiar? Derek, claramente no recuerdo haber estado aquí, murmuró Castorice para sí misma. Derek sabía que este era el primer lugar al que Castorice llegaba en esta vida. Sin embargo, la reina de Stygia sabía que este lugar no era adecuado para criar a Castorice, así que la había enviado con los ancianos de Aidonia. El anciano Amintas de Aidonia, para el buen desarrollo de Castorice, no le había contado nada de esto, solo le había dicho a Castorice que la habían encontrado fuera de Aidonia. Castorice se agarró la cabeza, intentando remover todos los recuerdos de su mente. Entremos a ver. Quizás recuerdes más. Derek sabía que dentro de Styxia estarían las almas de aquellos que habían fallecido en Amoreus. Tanto el anciano Amintas como la reina de Styxia estarían allí. Esperemos a reunirnos con ellos para hablar de ello. Derek y Castorice se adentraron aún más en Styxia. Después de cierta distancia, Castorice y Derek vieron una figura fantasmal de pie en una puerta, vagando sin rumbo. ¿Por qué hay tantas almas? ¿Acaso no han ido al inframundo? Castorice contempló la inmensa cantidad de fantasmas allí presentes con expresión grave. Un alma pequeña pasó corriendo a su lado. Derek y Castorice miraron hacia allí y reconocieron la figura que corría. Era Annie, la niña a la que Derek había preparado para el entierro cuando hizo de enterrador ese día. A diferencia de cuando estuvo postrada en cama durante su entierro, la Annie de ahora corría a grandes zancadas.
Corrió hacia Derek y Castorice y se detuvo bruscamente. Annie miró a Derek y dijo con tono perplejo: «Hermano mayor, ¿te conozco?» «Sí». Derek sonrió y asintió. ¿De verdad? ¡Qué bien! «Conozco a un hermano mayor muy guapo», dijo Annie con tono alegre. Acto seguido, siguió corriendo. «Ya no puedo hablar contigo, hermano. Alguien me dijo que si sigo corriendo, al final encontraré un mar de flores muy hermoso». Annie siguió corriendo hacia adelante. No esperaba que esta niña se volviera tan vivaz, no pudo evitar decir Derek mientras la observaba. «Derek», dijo Castorice, apretando con más fuerza su guadaña. «Para que ese niño no caiga en la desesperación, debemos despejar el río Estigia cuanto antes, para que las almas puedan entrar en el inframundo». Los dos siguieron caminando, encontrándose con aún más almas. Sin embargo, esas almas llevaban muertas muchísimo tiempo, y su fuerza de voluntad probablemente era débil. Cuando Derek y Castorice se acercaron a ellas, no respondieron, limitándose a murmurar algo para sí mismas. «Sigamos adelante». Derek y Castorice no podían liberarlos uno por uno, así que simplemente los ignoraron y siguieron adelante. En lo más profundo de Styxia, podríamos encontrar algunas pistas. Derek arrastró a Castorice hacia adelante. Mientras Derek y Castorice entraban en el interior, el avatar número 1 de Derek también llegó a Styxia en ese momento. Veamos primero si hay algo de energía del titán de la muerte aquí. Si no, entonces tendré que esperar a que aparezca ese dragón de la muerte y devorar una parte. Pero antes de devorar la energía del titán de la muerte, quizás pueda intentar algo más primero. Derek pensó para sí mismo. Luego, dirigió al avatar N1 hacia las moradas de las almas. Al escuchar sus divagaciones, encontró algunas almas culpables de crímenes atroces. Almas que no habían llegado al inframundo en miles de años, era bastante fácil encontrar a algunos villanos entre los que vagaban por allí. Al verlos, Derek controló de inmediato a su avatar N1 para devorar sus almas. Devorar. Derek deseaba sentir el poder de esas almas. Al mismo tiempo, esas almas anhelaban el inframundo tras la muerte. Derek pensaba que, por su propia voluntad, podrían dirigirse hacia el titán de la muerte, hacia el inframundo. Al cabo de un rato, mientras buscaba almas, Derek también vio bastantes caras conocidas. Docenas de almas completamente armadas estaban reunidas, y a la cabeza de ellas se encontraba una mujer de aspecto anciano. «Caenis. Qué casualidad encontrarte aquí», pensó Derek. En ese instante, Caenis desvió la mirada y vio el avatar N1 de Derek. Agitó la mano y dio una orden a las almas circundantes. «Ve, deshazte de este monstruo». Su fuerza de voluntad, en cierto modo, también era muy fuerte. Al ver el avatar de Derek, recordó de inmediato la terrible experiencia de su derrota. Cegada por la ira, Caenis ordenó a los subordinados que habían muerto con ella que atacaran al avatar N1 de Derek. Luego, todas esas almas fueron devoradas instantáneamente por el avatar No.1 de Derek. Sin cuerpos físicos, su amenaza era aún más insignificante. Al ver esto, Caenis se dio la vuelta de inmediato y optó por huir. Ni siquiera como alma quería terminar siendo devorada por alguien. Tras correr unos pasos, justo cuando una sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro, el avatar N1 de Derek la alcanzó. Blandiendo la guadaña, atrapó el alma de Caenis. Caenis quiso resistirse, pero el avatar No.1 de Derek tiró de él, separándole el alma, luego abrió sus grandes fauces y devoró el alma de Caenis. Así pues, el anciano Caenis del Senado desapareció por completo de Amadeus, sin dejar rastro. Derek avanzó con satisfacción. Sin embargo, en ese instante, sintió de repente aparecer una estrella fugaz detrás de su avatar. La estrella fugaz impactó con precisión en la espalda del avatar N1 de Derek, haciéndolo tropezar y avanzar unos pasos. Sin necesidad de voltear, Derek vio, desde su perspectiva en tercera persona, que Zipper era quien atacaba a su avatar. «Monstruo, ¿acaso no has disfrutado del sabor de una patada a la velocidad de la luz?», dijo Zipper, estirando las piernas y adoptando una postura de ataque. «No esperaba que un monstruo como tú apareciera aquí. ¿Acaso tu objetivo es devorar al titán de la muerte tras devorar al titán de la discordia? Pues déjame decirte que eso es pura ilusión. Derek debe heredar la energía del titán de la muerte». Se impulsó de nuevo con los pies, aumentando aún más su velocidad, y comenzó una ráfaga continua de patadas contra el avatar No.1 de Derek. Los movimientos de Zipper eran rápidos, sus golpes precisos.
Su mayor velocidad siempre apuntaba a los puntos vitales del avatar. Por desgracia, el avatar N1 de Derek también poseía la energía y las habilidades de combate de Nikador, bloqueando con facilidad los ataques de Zipper. Incluso si un ataque le alcanzaba, su naturaleza inmortal le permitía recuperarse rápidamente. TSK, este tipo sí que da problemas, dijo Zipper, mirando hacia la ciudad de Styxia. Murmuró para sí misma. Tendréis que salir de aquí cuanto antes. Luchar contra monstruos tan aterradores no es lo mío. Al pensar esto, la velocidad de Zipper aumentó una vez más. Derek y Castorice caminaban por la ciudad de Styxia. Sin embargo, después de unos pasos, Derek se detuvo repentinamente. «Derek, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has parado de repente?» Castorice preguntó, desconcertado por la acción de Derek. «No es nada». Derek agitó la mano. Fue precisamente entonces cuando su avatar y Zipper comenzaron a luchar. Ahora tenía que prestar más atención a su avatar para que no resultara dañado por los ataques de Zipper. Castorice le recordó a Derek. «Si te sientes mal, debes decírmelo». «Está bien. No voy a dejarte descansar solo por esta pequeña molestia». Los dos siguieron avanzando. En ese momento, Derek y Castorice se toparon con un escuadrón de soldados. El centurión al mando vio a Derek y Castorice y rápidamente dijo: «¿Cómo habéis acabado aquí? El dragón está a punto de atacar. Vosotros escondeos rápidamente. Nosotros nos encargaremos de él pronto». «¿Dragón?» Derek y Castorice intercambiaron una mirada. «Señor, ¿podría explicarme la situación con ese dragón?» «El dragón es aterrador», dijo brevemente el alma del centurión tras un momento de silencio. Luego, miró a Derek y Castorice y continuó: «Ustedes dos, escóndanse rápido. Vamos a atacar al dragón». Al oír sus palabras, Castorice extendió la mano en silencio. «Ya no tenéis que luchar más. La batalla ha terminado». Encima, estos guerreros aún estaban reflexionando cuando Castorice los purificó usando su poder. «Bien, ya me he ocupado de ellos, ¿es esto un vestigio de memoria?» Castorice miró el objeto con curiosidad. Entonces abrió los restos de memoria. Un dragón gigante apareció en Styxia, llevando un bebé en brazos.